Good evening. Buenas noches. It is good to be here again. Es un gozo estar aquí otra vez. And I appreciate your coming to church on a rainy night. Y les agradezco que hayan llegado a la iglesia en una noche muy lluviosa. And I pray the Lord will speak to your hearts tonight. Oro para que el Señor les hable a su corazón en esta noche And God will give us more than we ever thought possible. y que el Señor nos dé más de lo que nosotros podemos pensar. We were here in March Estuvimos aquí en marzo and we preached on the subject of walking in the Spirit. y predicamos del tema andando en el Espíritu. There's a reason that I'm going through these series here. Hay una razón por qué estamos yendo por esta serie. It's because God has got a plan. Es porque Dios tiene un plan. And the plan is to take the gospel to the whole world Y el plan es llevar el evangelio a todo el mundo so that everyone can hear about the wonderful Savior who died for them. para que todo el mundo escuche este plan del Salvador que los ama. And God's plan is for us to get saved. Y el plan es para que nosotros seamos salvos The Holy Ghost comes to live inside of our y que heart. cuando somos salvos el Espíritu Santo de Dios entra a vivir en su corazón, But then we need to grow in grace. pero después necesitas crecer en gracia. We need to learn how to walk with God. Necesita aprender a caminar con Dios. We need to learn how to walk in the Spirit. Necesitamos aprender a caminar en el Espíritu. That's called sanctification. Y eso se llama bíblicamente santificación. And we see this in the Old Testament, Y vemos esto en el Antiguo Testamento, in the nation of Israel, que la nación de Israel, when God brought them out of Egyptian bondage. cuando Dios los sacó de los egipcios cuando estaban en servidumbre, That's salvation, esa es la salvación. coming out of Israel by the blood of the Lamb. Saliendo de Israel a través de la sangre del Cordero. But then God took the nation of Israel through the wilderness. Y Dios cogió a la nación de Israel y los pasó por el desierto. God has a plan. Dios tiene un plan. And He's taking these children that have been slaves for 400 years. Y él cogió estos hijos que estaban por 400 años esclavos And He takes them through the y los wilderness pasa a través de un desierto to teach them how to trust Him, para que enseñarles, para aprender a confiar en Él, how to love Him, cómo amarlo, how to obey Him. cómo obedecerles. They're learning how to walk with God. Ellos aprendieron a caminar con Dios. But that's not the end of the story. Pero ese no es el fin de la historia. God intends to take His children through the wilderness Dios también lleva a los hijos de Dios a través del desierto so that He can take them into Canaan's land, para que los entre a la tierra de Canaán, to where we can go from being walking in the Spirit para ver de que entramos a caminar en el Espíritu, to being filled with the Spirit para estar llenos del Espíritu, to being anointed by the Spirit. para ser ungidos por el Espíritu. That is God's will for our lives. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. And so last time we preached on walking in the Spirit, La última vez estuvimos hablando de caminar en el Espíritu, but there's more to it than that. pero hay mucho más que eso. Open your Bibles to Luke chapter 24. Por favor, en sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 24, We're going to read a couple of verses. vamos a here. leer unos versículos. Luke 24, Lucas 49. 24, 49. Lucas 24, versículo 49. And behold, I send the promise of my Father upon you. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. But look at what He told His disciples. Y mira lo que dice a sus discípulos. He said, But tarry ye in the city of Jerusalem Sobre nosotros, más vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén until you be endued with power from on high. hasta que seáis investidos de alto de poder. There's more to this thing than just getting saved. Hay mucho más que decir ser salvo. There's more to this than learning how to walk with God. Hay mucho más que decir aprender a caminar con Dios. I got a blessing during the song service. Tuve una bendición durante el servicio de himnarios, Watching God's people worship God. viendo a los hermanos alabando a Dios.
waving your hand, levantando su mano, saying amen, diciendo amén, saying hallelujah, diciendo aleluya, worshiping God. alabando y adorando a Dios. We need to learn how to do that. Eso necesitamos aprender a hacer, But that's not the end. pero ese no es el final. God's got a higher call for us. Dios tiene otro llamamiento And it's all involves getting the gospel out into this world. y todo involucra es llevando el evangelio a este mundo. And God wants to take each one of us into Canaan's land, Y Dios quiere que cada uno de nosotros entremos a la tierra de Canaán, to where we are anointed by the Spirit of God hasta que nosotros seamos ungidos por el Espíritu Santo to preach the gospel. para predicar el evangelio. Notice, turn or go to Acts chapter number 1. Vamos al libro de Hechos capítulo 1. We're going to read a couple of verses here Vamos a leer unos versículos. just to get started. Hechos capítulo 1, Acts chapter 1, verses 4 and 5. versículo 4 y 5. It says, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, Juntándolos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, but wait for the promise of the Father, mas que esperaran por la promesa, which saith he, you've heard of me. la promesa del Padre que oístes, dice de mí, For John truly baptized with water, porque Juan a la verdad bautizó con agua, but ye shall be baptized with the Holy Ghost mas not many days hence. vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Verse number 8. Versículo 8. But you shall receive power Mas recibiréis poder after the Holy Ghost is come upon you, del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, and ye shall be witnesses unto me, y me seréis testigos both in Jerusalem, en Jerusalén all Judea, y en toda Judea, y Samaria unto the uttermost parts of the y earth. hasta lo último de la tierra. And notice what he said there in verse number 8. Y note lo que dice en versículo 8. He said, the Holy Ghost Dice, el Espíritu Santo, is going to come upon you. dice, vendrá sobre vosotros. That is different than the Holy Ghost coming within you. Eso es diferente de lo que el Espíritu Santo entra en ti. He came to live inside you when you got saved. Él vino a vivir dentro de ti cuando fuiste salvo. He said, I'll never leave you. Él dijo, nunca te abandonaré, I'll nunca te never dejaré. forsake you. Nunca te abandonaré. But we need more than God himself living inside of us. Pero necesitamos más de lo que es decir vivir, el Espíritu Santo vivir dentro de mí. We need the Holy Ghost upon us, Ahora necesitamos que ese Espíritu esté sobre nosotros, which is the anointing that we need que es lo que la Biblia nos dice que es la unción to carry this gospel out que into the world. necesitamos para llevar el Evangelio a este mundo. Because the job that God has given us to do Porque el trabajo que Dios nos ha hecho, nos ha dado, is absolutely impossible. es absolutamente imposible hacerlo. We can't do it. No lo podemos hacer. Only the Holy Ghost can do it. Únicamente el Espíritu Santo nos puede But he's ayudar. looking for empty vessels Pero Él está buscando por vasos vacíos that he can put his Holy Ghost upon us para que el Espíritu Santo caiga sobre ellos and anoint us y ser ungido to do the work of God. para hacer la obra del Señor. Even the Lord Jesus himself, Aún sea el Señor Jesús, filled inside with the Spirit of God, lleno con el Espíritu Santo, before he started his public ministry, antes que empezó su ministerio público, he had to be anointed also. tenía que ser ungido también. And if Jesus needed it, Y Jesús lo necesitara, you and I need it. usted y yo lo vamos a necesitar. And I've got good news for Y le you. tengo buenas noticias. It's available to whosoever will. Está disponible al quien quiera tenerlo. And that is what we're going to be preaching about these next 3 nights, Y esto es lo que vamos a hablar estas siguientes 3 noches. is being anointed with the Spirit of God. Es ser ungido por medio del Espíritu Santo. We see it also in the Old Testament, También lo vemos en el Antiguo Testamento, in the priesthood. en los sacerdocios, en el sacerdocio. You'll see that the priests were dressed in white linen. Vimos que los sacerdotes estaban vestidos en lino blanco. Their underwear, Sus interiores, their su clothes, vestimenta, they had white bonnets on them. tenía unas coberturas blancas.
That shows being filled with the Holy Spirit inwardly Esa era una tipificación de ser lleno por el Espíritu Santo internamente to live a holy life. para vivir una vida en santidad. But that's not enough. Pero eso no es suficiente. Those priests also Los sacerdotes también had to have the oil poured on their head. necesitaban ese aceite que se los regaran sobre su cabeza. The anointing to serve God. Era la unción para poder servir a Dios. God wants us to get saved. Dios quiere que seamos salvos. God wants us to live holy. Dios quiere que vivamos en santidad. But God wants us to have the Spirit of God upon us Pero también Dios quiere que el Espíritu Santo de Dios esté sobre nosotros so that we can go into Canaan's land para que podamos entrar a la tierra de Canaán and carry this gospel out into the world y llevar este evangelio a este mundo in the power of God. en el poder de Dios. So we're going to look back in 1 Kings, Entonces vamos a ir al libro de Reyes, Segunda de Reyes, 1 Kings chapter number 19, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 19, Segunda de Reyes 19, and we're going to preach about the prophet Elisha. en Segunda de Reyes, capítulo 19, And Second verse number 16 is what Second we're going to Kings, read. right? No, first Kings. oh, ay, qué pena, Primera de Reyes, qué pena, Primera de Reyes 19, 1 Kings 19:16. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo, what? 16. We're going to 16. start there. Okay. And we're going to be preaching about the prophet Elisha 16, ok. Vamos a predicar, hermanos, del profeta Isaías, Elías, perdón. And in this story, Y en esta historia, you and I are nosotros Elisha. somos el profeta Elías. Elisha wanted that anointing of God on his life. Este profeta quería esa unción del cielo. So as we preach about Elisha, it applies to you. Disculpe, es Eliseo, no es Elías. Qué pena con ustedes. Verse number 16 Versículo says, 16. Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel, Y a Jehú, hijo de Damsi, ungirás por rey sobre Israel. and Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah A Eliseo, hijo de Safat, shalt thou anoint to be prophet in thy room. de Albemejudá, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Verse number 19. Dice versículo 19. So he departed thence and found Elisha, Y participaron de ahí y halló a Eliseo, the son of Shaphat, hijo de Safai, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, que araba con 12 yuntas delante de sí, and he with the 12th. y él era uno de los 12 gañares. So Elisha is just like me and you. Y Elías es como usted y yo. He's working a job. Estaba trabajando, He might be going to school, posiblemente estaba yendo a estudiar, but he has a divine call on his life. pero tenía un llamado por Dios. He's called by God to be a prophet. Es llamado por Dios para ser profeta. And it says, and Elijah passed by him and cast his mantle upon him. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre él. That is the sign of Elisha being called into the ministry. Ese es el llamado de Eliseo, ser llamado al ministerio. And it's important to emphasize, Y es importante que podamos entender, it's important that every Christian understand es importante que cada cristiano pueda entender that if you're de saved, que si eres salvo, you are called into the ministry. tú has sido llamado al ministerio. You may not be called to be a pastor Pueda que no has sido llamado a ser pastor or a missionary, o misionero, but if you're saved, pero si eres salvo, we are all called to carry the gospel. todos somos llamados a llevar el evangelio. We have a divine call, Tenemos un llamado divino, just like Elisha. igualmente como Eliseo. And Elijah understood that he had a call, Y Eliseo sabía que tenía un llamado and he accepted that call. y lo aceptó.
Most Christians do not accept the call. Muchos de los cristianos no aceptan ese llamado. Say, oh, that's the job of the pastor. Quizás ese es el trabajo del pastor. Let him be a witness. Deje que él sea el que testifique. And it is the job of a pastor, Sí, sí es el trabajo del pastor, but not because he's the pastor. pero no porque es pastor, It's because he's a Christian. es porque es cristiano. All Christians are to be witnesses. Todos los cristianos deben ser testigos. You say, well, I'm shy. Dice, es que yo soy un poco tímido. Well, so am I. Yo también soy tímido. No excuses. No hay excusas. He calls us to be a Él witness nos llamó para ser testigos. on our jobs, En nuestro trabajo, in our en schools, el colegio, in our neighborhoods, en nuestra vecindad, everywhere we go. en todo lugar que We're vamos. called to be a witness. Somos llamados a ser And testigos de Elisha Dios. accepted the call. Y este profeta aceptó el llamado. In verse number 20, Versículo 20. it says that he left the oxen, Entonces él, dejando los bueyes, ran after Elijah. vino corriendo en pos de Elías Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, y luego dijo, ruégote que me dejes besar a mi padre y a mi madre, and then I'll follow thee. y luego iré atrás de ti. And he said unto him, Go back again, for what have I done to thee? Y él dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho? And he returned back from him. Y volvieron de él, He took a yoke of oxen, tomó un par de bueyes and he killed y them, los mató. and boiled their flesh Y con él ardó los bueyes, with the instruments of the oxen, los cocinó al delante de ellos gave unto the people, y le dio al pueblo and they did eat. y comieron. Then he arose and went after Y Elijah, después se levantó y fue tras Elías and ministered unto him. y le servía. And we see here in the life of Elisha Vemos aquí en la vida de Elías that he accepted the call of God, que aceptó el llamado de Dios and the commentators tell us that Elijah was 20 years old y nos dice que este hombre tenía 20 años when the call came to him cuando el llamado vino a él to be a prophet. para ser profeta. Are you listening to me, young ¿Me people? está escuchando, jóvenes? This is for you. Es para ti. 5 years earlier, 5 años antes, when Elisha was 15 years old, cuando Eliseo tenía 15 años, that's when Elijah was on Mount Carmel with the 450 prophets of Baal. ok, yo creo que los tengo un poquito confundidos, pero me disculpa, amén. Pero Eliseo, dice él, que estaban con los 400 hombres de los profetas de Baal, And he was there. y él estuvo ahí. The Bible says all Israel was there. Dice, todo Israel estaba ahí. And he saw what happened there. Y él vio lo que pasó ahí. He saw the boldness of Elijah. Él vio lo que el gozo, la fortaleza que este hombre tenía, He Elías. saw that he was standing alone against 450 Él vio prophets. que estaba contra 400 profetas de Baal. He heard his prayer. Él escuchó la oración de él. He saw the fire come down. Él vio la candela, el fuego que cayó He sobre ese. saw the power of God. Él vio el poder de Dios. And there's no doubt in my mind Y yo no tengo ninguna duda en mi mente that Elisha's heart started burning within inside him. que el corazón de Eliseo empezó a quemarse dentro. He'd seen the power Él of God. vio el poder de Dios. And I know exactly what he was thinking. Y yo sé lo que estaba pensando. Could I be like that? ¿Será que yo puedo ser así? Could I have the power of God upon my ¿Será life? que yo puedo tener ese poder de Dios como Él en mi vida? Could I be a witness for the Lord? ¿Será que yo puedo ser un testigo del Señor? That when I prayed De que cuando yo oro or preached o predico or taught o enseño or sang, o canto, that the power of God was upon que me. el poder de Dios va a estar sobre mí. And something happened in the hearts of the people who heard. Y algo pasa en el corazón de las personas. Could I be that person? ¿Puedo ser yo esa persona? You need to ask yourself that question, Usted tiene que hacerse esa pregunta, because that is God's will for our lives. porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Male, female, Hombre, mujer, young, old, joven o viejo, working a job. trabajando. That is God's will for our life, to Esa, be like Elisha. esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, igualmente como la de este joven But it Elías. starts with a desire in your heart Pero empieza con un deseo en su corazón
to realize that there is a power of God available para que comprendamos de que hay un poder de Dios disponible. for those who will surrender themselves to carry the gospel, Aquellos que se rinden a Dios para llevar el evangelio, to go and tell our neighbors para ir a decirle a nuestros vecinos the same story that came to us la misma historia que vino a nosotros, about how Jesus died for us, como Cristo murió por for nosotros, our sins, por nuestro pecado, and we could be born y again que podemos ser by salvos receiving Christ. por recibir a Cristo, And we responded to that story y respondemos a esta historia and received Christ, y recibimos a Cristo and He changed our lives. y cambió nuestras vidas. Can we do any less for the people out there? ¿Será que podemos hacerlo menos por la gente de afuera? What other chance do they have? ¿Qué tienen ellos la oportunidad? ¿Qué oportunidad tienen ellos? If we're not going to carry the Si gospel nosotros no vamos a llevarles el evangelio with the anointing of God on our lives, con la unción de Dios en nuestras vidas, then who is? ¿quién entonces va a hacerlo? Nobody. Nadie va a hacerlo. They don't have to do anything to be lost. Ellos no tienen que hacer nada para ser perdidos. They're already lost. Ya están perdidos. They're already going to Ya hell. están condenados. They need to hear the gospel. Ellos necesitan escuchar el evangelio. You say, but Brother Tim, this job is too big. What'd you say? This job is too Este big. trabajo, esta obra es muy grande. This city is too big. La ciudad es muy grande. 21 million people. 20 millones de personas. How can this little church reach 21 million ¿Cómo people? esta iglesia pequeña puede alcanzar a 20 millones de personas? You can't in your own strength. No lo puedes hacer en tus fuerzas. But if that power of God ever comes on you Pero si el poder de Dios llega a ti and ever comes on this church, y que cae sobre esta iglesia, you will do exactly what they did in Acts usted va a hacer exactamente lo que hicieron en el libro de Hechos. and turn the world upside down. Voltearán el mundo. God can still do Y it. Dios todavía lo puede hacer. He's just looking for some people who want to be filled Él- with the Holy Ghost. Él únicamente está esperando a alguien, personas que quieran ser llenos del Espíritu. Elijah desired more than just being saved. Eliseo quería ser mucho más que ser salvo. The Bible said that there was still 7,000 La Biblia dice que todavía habían 7,000 that had not bowed the knee to Baal. que no habían arrodillado ante Baal. There was the prophets had schools. Los profetas tenían escuelas, There colegios. was people in Bible school. Habían escuelas, institutos bíblicos. Elijah wanted more than that. Pero Eliseo quería mucho más que eso. Papa. No, Eliseo quería mucho más que eso. but Elijah knows that the eyes of the Lord are still going to and fro in the earth, looking for somebody. Pero Eliseo sabía que los ojos de Dios estaban de un lado al otro buscando a alguien. Will you be one of those? ¿Será que usted va a ser uno de ellos? Elisha was. Eliseo sí fue uno de ellos. He said, I've got to have what God's going to give me. Él dijo, yo quiero tener lo que Dios quiere darme. He desired to have the anointing of the Holy Spirit upon him. Él tenía el deseo de que el Espíritu Santo de Dios estuviera sobre él. I remember when I was a young Christian, Yo me acuerdo cuando yo estaba joven, un cristiano joven. God saved me out of Catholicism. Dios me salvó del catolicismo And I was so happy to be y saved. yo estaba tan feliz de ser salvo. And I started reading about people who had the power of God Y on their lives. yo empecé a leer de personas que tenían el poder de Dios sobre sus vidas. I said, can I have that? Y yo dije, ¿podré yo tenerlo? I didn't grow up as a Christian. Yo no crecí como un cristiano. I never opened up the Bible for the first time Yo nunca tuve una Biblia para leerla. until I was 24 years old. Tenía 24 años cuando leí la Biblia por primera vez, But I got saved. cuando fui salvo. And I found out there's an anointing Y entendí de que había una unción available to every Christian disponible para todo cristiano, for those who desire it. a aquellos que desean tenerlo.
My heart started burning Mi within me. corazón empezó a quemar para ese deseo. I said, can I have that? Dije, Señor, ¿yo puedo tener esa unción? Can I be like an Elijah? ¿Puedo yo ser como un Eliseo? Can I be an Elisha? ¿Será que yo puedo ser como este Eliseo? So we see the divine call of Elijah. Entonces vemos este llamado divino. We saw the desire of Elisha. Vemos to el fulfill. deseo de Eliseo. And the third and final thing we're going to take a look at tonight Y la tercera punto que vamos a hablar esta noche is we're going to take a look at the demolition that happens when you decide you want the power of God. vamos a ver vamos a decir la destrucción o demolición, ¿cierto? Algo así, que pasa cuando el poder de Dios cae sobre usted. There is a period of preparation that we have to go through Hay un tiempo de preparación, mis hermanos, que usted tiene que pasar to where God prepares us to receive the anointing. para que Dios nos prepara para recibir esta unción. And when I say there's going to be a destruction in our Y lives, cuando yo digo que va a haber un tiempo de destrucción, it's going to be a destruction of the self-life. lo que estoy tratando de decirle es que es una destrucción del hombre, del egoísmo, del mí mismo. If you want to know who your worst enemy Si usted is, quiere saber quién es su peor enemigo, go look in the mirror. va a mirar en el espejo. Yeah, we are our own worst enemy Nosotros somos los peores enemigos de nosotros mismos. because we don't want to live by faith. Porque no queremos vivir por fe. We don't want to trust God. No queremos confiar en Dios. It's all about what do I like? Es como decir qué es lo que a mí me gusta. What do I want? ¿Qué es lo que yo quiero? I want to be in control. Yo quiero estar en control. That's going to have to die. Eso tiene que morir. Turn ahead to 2 Kings. Vamos al segundo de Reyes. We're going to look at a little story real quick. Muy rápido vamos a leer una historia. 2 Kings chapter number 4, Segunda de Reyes capítulo 4. verses 1 through 6. Segunda de Reyes capítulo 4 del versículo 1. Yeah, and it talks about a certain woman Una mujer whose husband was dead. de las mujeres de los hijos de los And, profetas. she was in debt. Esta mujer estaba endeudada. And in verse number 2, Y en versículo 2, Elisha said unto her, what shall I do for thee? el profeta Eliseo dice, ¿qué quieres que haga? He said, what do you have in the house? Le dice, ¿qué es lo que tienes en la casa? She says, nothing but a pot of oil. Ella dice, no tengo nada en la casa y una botija de aceite. And verse number Y 3, versículo 3, he said, go borrow thee vessels abroad of y él- all thy neighbors, y él dijo, ve y demanda vasos prestados de todos tus vecinos, empty vessels, vasos vacíos, borrow not a few. no pocos. When they are come in, Y entra y cierra la puerta shut the door upon thee and upon thy sons, y tras tus hijos and pour out the oil into those vessels y echa todos los vasos y estando uno lleno, until they be full. ponlo aparte. Now, in this story here, he is illustrating En esta historia él está mostrando una ilustración, the preparation that has to happen in our la lives preparación que tiene que pasar en nuestras vidas for us to be prepared para que nosotros seamos preparados to be anointed with the Spirit of God, para ser ungidos del Espíritu Santo. or if you will, to have the holy anointing oil poured on our head. O, como en el Antiguo Testamento, el aceite que es derramado sobre nuestra Do you cabeza. see what the preparation is there in verse number 3? ¿Usted ve la preparación ahí en versículo 3? You're going to have to be empty. Tienes que estar vacío. That's the preparation. Esa es la preparación. You cannot be full of yourself No puedes ser lleno cuando estás lleno de ti mismo. and the oil be poured into a full vessel. Y el aceite va a estar derramado en una vasija que no esté vacío. We have got to be empty, Tenemos que estar vacíos. and you cannot empty yourself. Y no puedes estar vacío, desvaciado. God will empty you Dios te va a vaciar by the circumstances he brings into your life. de las circunstancias que vienen a tu vida. And at each step of the way, Y cada paso, self
has got to die Este yo tiene que morir. over and over Tiene que and morir over una again. y otra vez. He will not pour the oil into a full vessel. Dios no va a derramar ese aceite en una vasija que ya está llena. So God starts bringing circumstances into our lives Dios trae circunstancias en nuestras vidas to destroy our self-life. para destruir esa vida egoísta o de sí mismo, Which is called the flesh. que se llama la carne. Turn to Exodus chapter 30. En el libro de Éxodo capítulo 13, Exodus Éxodo chapter capítulo 30, 30 and verse 31 and 32. Éxodo capítulo 30, en versículo This is the holy anointing oil in the Old Testament. 30 y 31. Éxodo 30, versículo 30 y 31. Now thou shalt speak to the children of Israel, saying, Is that 31, versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, this shall be a holy anointing oil unto Este- me throughout your generations. este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Look at verse number 32 Mira el versículo 32. and underline it in your Bible. Quiero que lo vean bien y lo subrayen en su Biblia. It says, upon man's flesh Sobre carne de hombre shall it not be poured. no será untado. The holy anointing oil El- not be poured on the flesh. El espíritu, el aceite de la unción no va a ser derramado sobre la carne. And so we have to be emptied of ourselves Entonces tenemos que estar vacíos to be ready to receive the holy anointing. para estar listos para recibir la unción del espíritu. So God is going to bring circumstances to destroy your self-life. Entonces Dios va a traer circunstancias, cosas que van a pasar. They are not going to be easy. No van a ser cosas fáciles. They are going to be hard. Van a haber cosas muy duras. But if you have the desire in your heart Pero si tienes el deseo en tu corazón, and you say, God, I want the power of God upon my si tú life, le dices, Señor, yo quiero ese poder de Dios en mi vida, God will say, are you sure? Dios dice, ¿estás seguro? Are you sure that's what you want? ¿Estás seguro que eso es lo que quieres? Because it's going to bring some things into your life that are going to be hard. Porque va a llegar cosas en tu vida que va a ser duro. I've told some of these stories. I don't remember which one. Some of you have heard of them. Some of them you haven't. Hay historias que le he dicho, no sé si les la he dicho, pero estas son. But when I started praying, God, I want to have the power of God upon my life. Cuando yo empecé a orar por ese poder en mi vida, He started bringing things into my life. empezó a llegar cosas en mi vida. I think I've told the story to where He told me to get rid of my television set. Yo creo que yo me acuerdo cuando yo lo dije en un tiempo, cuando Dios me dijo, saque su televisor de su casa. He said, you're spending way too much time watching TV. Estás viendo mucho televisor, estás tomando mucho tiempo con el televisor. Get rid of your television set today. Saca ese televisor hoy. What would you do? ¿Qué harías tú? You're either going to obey or you're not. ¿Vas a obedecer o no vas a obedecer? You're either going to realize I am not in control. Tienes que comprender y decir, no estoy en control. He is going to bring things into my life, Él va a traer cosas a mi vida and I get to either submit y yo, una de las dos, me someto or rebel. o me pongo rebelde. Are you sure you want the power of God? ¿Seguro que quieres el poder de Dios? I also told the story about how I was on a baseball team. Yo también les dije una historia de cuando yo estaba en un juego de béisbol. God said, you're spending too much time playing baseball. Yo estaba tomando mucho tiempo jugando béisbol. Quit the baseball team Pare de jugar ese béisbol today. hoy. Yes, sir. Sí, Señor. I did. Y lo hice. Then God said, well, now that you have all this extra time, Ahora que tienes todo este tiempo, now I want you to get involved in the bus ministry ahora quiero que entres al ministerio de buses and start going out into the y community, vaya a la comunidad getting kids on your bus, y traiga niños en ese bus, bringing them to church. tráigalos a la iglesia. 5 hours of visitation on Friday and 5 Saturday, horas de visitación los sábados
He's taking me away from the world me sacó del mundo into the work of God. a la obra de Dios. And it's all just preparation. Eso es todo, es una preparación. God says, are you sure Dios dice, ¿estás seguro? this is what you want? ¿Eso es lo que quieres? I said, Lord, I'm sure. Señor, yo estoy He says, seguro. well, I got a gift for you. Tengo un regalo para ti. A gift? ¿Un regalo? Really? ¿Verdad? Yeah. Sí, Give claro. it to me. Démelo. He says, I've got a life-threatening disease for you. Tengo una enfermedad que es de muerte. A blood disease. Enfermedad de sangre. Just came out of nowhere Salió to where I had no blood platelets in my, que ya no tenía plaquetas en mi sangre. if I cut myself, I would bleed to death. Si me corto, se me sale la sangre. I said, God, what are you doing? Señor, ¿qué estás haciendo? This isn't what I thought the way it was going to be. Esto no es lo que yo creí que le iba a pasar. I mean, Lord, I want to serve you like Jeremiah Señor, yo did quiero servirte como Jeremías. for 40 years. 40 años. Lord, I literally am a step away from dying. Estoy un paso de la muerte. He says, you sure you want the power of God? ¿Seguro que quieres el poder de Dios? He said, you're not going to be in control. No vas a estar en control. He says, you have come and you have laid your life down Tú on the altar. viniste y pusiste tu vida al altar. I says, yeah, that's what I want. Sí, eso es lo que yo quiero. But I want to serve you for a long time. Pero yo quiero servirte por mucho tiempo. He said, when those people brought that sacrifice, Cuando estas personas traen el sacrificio, he gave it to the priest. Él le entregó ese sacrificio a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. And the priest could either cut its throat, El sacerdote podía cortar a ese sacrificio, cortarlo, offer it for a sacrifice, y lo ofrecía como un sacrificio, or put it to work in the field. o lo podía a trabajar en el campo. What God was trying to show Lo me, que Dios quería mostrarme, you're not in control. tú no estás en control. You're not going to dictate the terms. No vas a dictarme los términos. You're not going to tell me how you're going to serve No me vas a dictar cómo debes de servirme. and how long you're going to ¿Y por serve. cuánto tiempo? You're going to come and let me decide, Tú vas a dejar que yo haga la decisión because you are not going to be in control. porque no vas a estar en control. John the Baptist came and offered his life, Juan el Bautista ofreció su vida and he had a 6-month ministry. y tuvo un ministerio de 6 meses Then they cut his head off. y le cortaron la cabeza. That was the will of God. Esa era la voluntad de Dios para él. Others, they preached for years and years and years. Otros predicaron por años y años. You don't get to choose. No vas a escoger. You're taking your hands off the control of your life. Quitas tus manos del control de tu vida. He's not going to pour the holy anointing oil on your flesh. Él no va a derramar el aceite sobre la carne. He's going to bring you to where you empty yourself. Él va a llegar al momento donde te va a vaciar totalmente de todo lo que hay en tu vida. I remember a man in our church, Yo me acuerdo de un hombre en la iglesia, Brother Bobby Cox. el hermano Bobby Cox. Brother Bobby Cox loved to go fishing. El hermano Bobby Cox le encantaba ir a pescar. He was a good fisherman. Era un buen pescador. He had boats. Tenía He had botes, equipment. tenía toda clase de herramientas. He spent a lot of money on his fishing. Gastó mucho dinero en su equipo de pesca. But Bobby Cox says, I want the power of Pero God. el hermano Bobby dijo, yo quiero el poder de Dios. God put his finger on his fishing. Y Dios le puso el dedo en el equipo de pesca. Your fishing is coming between me and you. Y le dijo, tu pesca está acá entre tú y yo. Give it up Entrégalo, today. hoy. And I wasn't there. Yo no estaba ahí At church. en la iglesia en ese tiempo, It was before my time there. antes de yo llegar ahí. But Brother Bobby came and brought all of his fishing, Pero el hermano Bobby trajo todo ese equipo de pesca y lo trajo a la laid iglesia it on the y altar. lo puso en el altar. He says, I want to be a fisher of men. Y le dijo, yo quiero ahora ser un pescador de hombre. God is going to empty you.
entonces Dios te va a vaciar. And if you don't want to be Y empty, si no quieres ser vaciado, you will never be anointed for service. nunca vas a estar listo para servicio de Dios. And the consequences of Y that la consecuencia de eso, is that the people you could have reached y las personas que tú podrías haber are predicado, going to die and go to hell van a morir y van a ir a un infierno, because you weren't able to reach them. porque tú no los alcanzaste para Because you're Cristo, too full of yourself. porque estabas llenos de ti mismo. We are our own worst enemy. Nosotros somos nuestro peor enemigo. I remember another story of another man in the church. Yo me acuerdo de otro hermano en la iglesia He belonged to a motorcycle gang, que él pertenecía a una pandilla de hombres en motos. and he was a bandito, Era uno de esos bandidos but he got saved. y fue salvo. One day, God started dealing with him about his old life. Y un día Dios empezó a mostrarle a él de su vida anterior. He says, "You love your motorcycle Tú more amas. than you love me. Tú amas esa moto más que me amas a mí. Give it up Entrégala today." hoy. And again, this was before my Y time. otra vez, esto es antes de mi tiempo en la iglesia. I didn't get to see this, Yo no vi esto, but he rode his motorcycle pero él llegó en su moto, into the back door of the church, entró atrás por la iglesia rode it up to the front of the church, y la trajo dentro de la iglesia and he put it on the altar. y la puso en el altar. He says, "I'm done with this. Dios, ya, acabé con esta moto. I want God in my Yo life." quiero Dios que sea totalmente en mi vida. God has made it possible for every single one of us to receive the anointing of God. Dios lo ha hecho posible para que todos nosotros podamos tener ese poder de Dios en nuestra vida. But you gotta want it more Pero than quieres, anything, necesitas quererlo or else you're not gonna get it. o no lo vas a tener. One more verse, Un versículo más, Luke chapter 9. libro de Lucas capítulo 9, We're just about done for tonight. ya vamos acabando. Luke chapter 9, verse 23. Lucas capítulo 9, versículo 23, 23. 23, 9, 23, He said unto them all, y decía a todos, if any man will come after si me, alguno quiere venir en pos de mí, let him deny himself, niéguese a sí mismo take up his cross daily, y tome su cruz cada día and follow me. y sígame. For whosoever shall save his life Porque cualquiera que quisiera salvar su vida, shall lose it. la perderá. But whosoever will lose his Y life cualquiera que perdiere su vida for my sake, por causa de mí, the same shall save it. éste la salvará. There's three things there. Hay tres cosas aquí. You want to go after the Lord? ¿Quieres ir en pos de You Dios? say, El Lord, Señor. I want that touch of God on my life, Señor, yo quiero ese toque de Dios en mi vida, that power of ese God, poder de Dios, to where if I preach a message, para que si cuando yo predico un mensaje, teach a lesson, enseñe or sing a song, o canto or witness to o somebody, comparto la palabra con alguien, there's a power there Hay- that witnesses to their heart. hay un poder de Dios ahí para tocar los corazones de las personas. Or are you satisfied just being a dead Christian? ¿O estás satisfecho de ser únicamente un cristiano sin vida? Which is exactly what the Laodicean church is. Porque es exactamente como la Biblia nos habla de la iglesia de la Odisea. Because their life is all about themselves. Porque la vida de ellos era para ellos mismos. Jesus said, you're going to have to lose your life. Dios dice, vas a tener que perder tu vida. And I'm going to test you over and over and over Y again. yo te voy a probar una y otra vez. And you're either going to die to yourself, Entonces vas a morir para ti mismo, submit to God, someterte a Dios, or you're going to say, no, o vas a decirle, no, eso no es para mí. that's too much, Lord. Mucho para mí. You're asking me to give up too much. Usted está diciendo que yo entregue mucho. That's because you forgot what he gave up for you. Porque has olvidado lo que Él ha hecho por ti. He gave up everything. Él dio todo por ti. Can we do any less? ¿Podemos ser menos de lo que Él hizo? Those people that are in your life, Esa gente que está en tu vida, in your world, en tu mundo, you are the best Christian they know. tú eres el mejor cristiano que ellos conocen. Do you have that touch of God upon your life? ¿Tienes ese poder de Dios en tu vida? Just last Sunday at church, Este último domingo en la iglesia,
One of our ladies got up and sang a special. Una de nuestras hermanas vino y a cantar una canción As she sang the song, y ya cantó esta canción. people started leaving their seats and coming down to the altar. Personas empezaron a salir de sus sillas y venir al altar. That's the power of God. Ese es el poder de Dios. Do you want to be like that? ¿Quieres ser así? Or are you satisfied with yourself? ¿O estás satisfecho con ti mismo? Your choice. Es tu decisión. But for Elisha, Pero por Eliseo, his heart was burning. su corazón estaba ardiendo. I've been watching Elijah. Yo estaba mirando a Elías. I've seen the power of Yo he God. visto el poder And I believe it's for y me. yo creo que eso es para mí. And we're going to look at that again tomorrow Y night. vamos a ver eso mañana. The rest of Elisha's El story. resto de la historia de Eliseo. He's going through the preparation. Va a través de la preparación. You are going through the Tú preparation. estás yendo por la You preparación. may not understand why you have to go through the things you go through. Puede que no entiendas las cosas que estás pasando. Why it seems like God doesn't answer your prayers ¿Por qué sometimes. parece como que Dios no escucha nuestras oraciones? Why he seems so far away sometimes. ¿Por qué parece como que Dios está tan lejos? The things that he takes you through Pero- on a daily basis. Pero lo que Dios te está haciendo pasar cada día, He's trying to bring you to the point te está tratando de llegar a un punto to where you say, it's not my life, donde dices, no es mi vida, it's yours. es tuya. You bought me, Me compraste, paid for me, pagaste you died for y me, moriste por mí. gave your life for me, Diste tu vida por mí. and I give my life to you. Ahora doy mi vida para ti. To be used by you to Para- go into all the world Que yo sea usado por ti para que el mundo sea salvo. with the anointing of God Con la on my unción life. del cielo en tu vida. What's in your heart? ¿Qué hay en tu corazón? Is there a desire? ¿Hay un deseo? Do you have an understanding of what God's plan is? ¿Tienes el entendimiento del plan de Dios en tu vida? It's the same for all of us. Es el mismo para todos. He just wants you to come and lay your life down. Él nada más quiere que venga y pon tu vida Say, en el God, altar. you said, my life is not my own. Mi vida no es para mí. I've got no rights to it. No tengo ningunos derechos. I come and lay my life at the altar Yo vengo y pongo mi vida al altar as a living sacrifice como un sacrificio vivo so that I might lose my life para que yo pierda mi vida, so that I can be in the service of God. para yo poder estar al servicio de Dios. Are you an Elisha or not? ¿Eres un Eliseo o no?